Como que Listo, buenos días para todos. Buenos días. ¿Cómo van? Buenos ¿Cómo les días. ha ido? Buenos días. Bien, listo, me alegro. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Lograron descansar algo o no? No, No, ¿Mucho profe. trabajo? ¿Mucho trabajito? tuvimos clase el sábado. Ah, ¿tuvieron PTI? Sí, profe. Ajá, fue más chica, bueno. Pero lograron terminar actividades, lograron adelantar. Por ejemplo, el tallercito lo lograron adelantar, el que estamos viendo. Algo sí, Alejo, pero no vamos a acabarlo, no. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud de cómo resolver alguno de estos ejercicios? El F y el G, Alejo. El F y el G, listo. Sí, yo Importantísimo, concuerdo pues. con Jara. Listo. Los otros sí, bien, fáciles. Pudieron. Pues a mí se me hizo también complicado el E, pero pues ahí como que lo intenté, pero no sé si quedó bien. Listo. Si quiere contemos el E, ya pasamos al F y el G rápidamente. Entonces, ¿cómo abordaron el E? ¿Cómo hicieron para abordar el E? ¿No todos a la vez? ¿Alguna idea? ¿Qué hicieron primero? Ya tienen ahí qué es lo que deben integrar. Entonces, ¿cómo lo abordaron? ¿Cómo lo pensaron? Pues haciendo las operaciones que usted nos dijo, ¿no? O sea, el 6x5 Ujú. menos, ¿cómo era el otro? Ya miramos, espera. Yo voy a ponerlo aquí. Listo, ahí está el ejercicio. 6x más 5 menos x al cuadrado más 7x más 8.
Vamos a revisar el ejercicio. Entonces, ¿qué le hicieron? ¿Cómo lo abordaron? Ustedes dicen, bueno, una cosita importante sería pensarnos dentro de... Listo, entonces, por ahí hay alguien que de pronto está un poco atrasadito, pero con este ejercicio yo creo que se adelanta suficiente. Entonces, vimos algunas estrategias para resolver las integrales de este tipo, ¿cierto? Entonces, para esta integral, vemos que hay 4 términos, ¿no? Cuatro expresiones diferentes que podríamos dividir de esa misma manera. Entonces, la integral de 6x a la 5 en el diferencial de x menos, por ahí decían, la integral de x al cuadrado del diferencial de x más la integral de 7x el diferencial de x más la integral de 8 en el diferencial de x. Sí, más o menos así era como una de los ejemplos, ¿cierto? Que nos decía que cuando teníamos varias funciones sumándose o restándose, pues las podríamos separar, ¿cierto? Entonces aquí lo que hicimos fue separar esos términos, cada uno con su integral. ¿Sí hasta ahí, claros? Señor. Eso. Otra cosita que vimos era que si había coeficientes, por ejemplo el 6, el 7, ¿cierto? Que eran coeficientes, los podríamos sacar de la integral. Eso quiere decir que yo podría coger 6 de la integral de x a la 5 en el diferencial de x menos la integral, acá no hay coeficiente, entonces se deja normal, x al cuadrado en el diferencial de x más la integral, perdón, el 7, acá hay 7 como coeficiente, entonces el 7 lo podemos sacar y dejar la x en las diferencias de x y por ser coeficiente solito, ya lo vamos a operar de otra manera. Entonces la integral de 8 en la diferencia de x. Entonces ya expresado de esta manera, decía que era lo que se hacía cuando ya teníamos esa expresión, que era cómo se integraba. Entonces decía que si usted tenía un x a la n, lo que usted hacía era sumarle 1, ¿cierto? A esa n y dividirlo por el n más 1. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Yo espero que sí. Eso estaba ahí en la unidadcita. Entonces igual, entonces aquí vamos a integrar esa parte. Entonces decíamos 6 queda solito y al x a la 5, entonces a x al 5 le sumamos 1. Entonces x más 1, 5 más 1, perdón, sobre, y entonces vemos que n más 1 es lo mismo, entonces 5 más 1, entonces sería 5 más 1. Y ya tenemos la primera parte integrada. Menos, entonces la segunda parte de la integral, x al cuadrado, entonces sería x al cuadrado más 1 Más 1. sobre 2 más 1. Más, entonces acá va el 7 multiplicado a la x. Ojo, acá pregunta, ¿x está elevado a algo? No. Aparentemente no. Pero Entonces se cuando x pone un está, 1. cuando x está quieta, se le pone un 1. Entonces diríamos x a la 1, ojo, más 1. Más 1. Y Ese más abajo 1. sería 1 más 1. Exactamente, 1 más 1. Perfecto. Y en el siguiente, pues entonces lo que decía era que cuando era la integral de un coeficiente, cuando era la integral de un coeficiente, lo único que hacíamos era agregarle la x. Y ya. Entonces agregamos la x. Y entonces, pues aquí ya solamente nos quedaría operar. Entonces, aquí haría Alejo, 6. Alejo, y a Sí. ese 8 con esa X no se le suma el 1.
No, ahí no se le suma nada porque antes no había X. ¿Sí ve que acá no había X? Entonces, como solamente se agrega X, ya no se le hace nada más. Solamente se le agrega la X cuando es Ah, ok, solito, ok. si no tiene nada. Y entonces aquí ya operamos. Entonces, 6 por 6x a la 6, dado que se suma el 5 y el 1, 6x a la 6, dividido en 6. ¿Sí? Se suman. Igual que al otro lado, entonces x a la 3 sobre 3. En el siguiente daría 7 por x a la 2 sobre 2. Y el siguiente daría 8x. Y aquí, por ejemplo, como hay un 6 multiplicando y un 6 dividiendo, los podemos cancelar. Aquí pues no se puede hacer nada y 7 no se puede cancelar con 2, entonces nos quedaría así. Y sería como ya el resultado, la ¿Y esa expresión. sería la respuesta? Sí, Ah, sencillo, ¿cierto? sí, entonces me quedó mal. Ok, no importa. Entonces vea que aquí ya en esta parte, en este apartadito, se combinaron las formas de integración que vimos o que están ahí planteadas en la unidad. Entonces, para un coeficiente, para la suma de expresiones, para una sola expresión, ¿sí? Ahí se combinan como todas esas pautas que hay ahí para integrar y ya. Es como la forma de hacerlo. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Entendido? Les doy un momentico para que copien o para que tomen pantallazos, para que miren, comprueben y para que corrijan lo que tienen ahí. Listo. Voy a borrar. Y dijeron que otro que causó dificultad, ¿cuál fue? El F. No sé si me están escuchando, sí. Listo. Sí, Alejo. Ok. Entonces, pues no miramos acá. El F y el G. Entonces, para el F y el G hay que tener en cuenta pues una cosita más, de más, por ejemplo, que la anterior. Y es cómo yo cambio eso que está como raíz. ¿Listo? ¿Cómo se expresa eso que está ahí como raíz cuadrada de algo? Raíz quinta, por ejemplo, de x a la 4. ¿Cómo se operan esas cosas? ¿Alguno encontró cómo operarlas? Por ejemplo. Podría ser con la operación inversa, ¿no? Con la potencia. Listo, con la potencia. Perfecto. ¿Cómo sería entonces? Por ejemplo, acá tenemos raíz quinta de x a la 4. Mm, Hay una raíz y hay una potencia, por ejemplo. ¿Cómo se haría eso? Sería x a la 4 elevado a la 5, ¿no? En un Mm, paréntesis x a la 4. Algo así, parecido, sí. ¿Alguna otra idea? Bueno, voy a recordarles algo. Y es, por ejemplo, no sé, de pronto en las calculadoras, a veces cuando no está la potencia, cuando no se puede sacar raíz de una potencia específica, por ejemplo, raíz cuadrada de 4, supongamos que no sabemos cuál es la raíz cuadrada de 4, entonces queremos hallarla. Entonces, no sé si tiene una calculadora a la mano. ¿La tiene? Sí, si tienen calculadora a la mano. Sí, Alejo. Ah, Alejo me dio 10.
Alejo, el micrófono está apagado. Así, Chanfle estaba hablando solo. Entonces, la idea es elevarlo 4 elevado a la 1 medio. Miren a ver cuánto les da. Voy a ver si me deja compartir acá. Compartir en pantalla. Calculadora. Entonces 4 y lo voy a elevar, ¿cierto? Entonces elevado. No sé si están viendo ahí. Entonces 1 Sí, Alejo. dividido en 2. A mí me da 2, Alejo. Exacto, la Ah, raíz cuadrada sí. de 4, ¿cuánto es? 2. Sí, Entonces vea 2, que 2. es una forma de expresarlo, pero en potencia. Así es como se expresa en potencia, la raíz, ¿sí? Es una forma de escribirla en potencia. Entonces siempre es el número elevado a la 1, ¿sí? Dividido en el número de la raíz. En ese caso, si es raíz cuadrada, pues es 2, si es raíz cúbica es 3, raíz cuarta pues vendrá de un 4 y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo, entonces vamos a reescribir entonces esa expresión que tenemos ahí en ese punto. Entonces, ¿cómo quedaría reescrito? Sería X elevado a... ¿Era raíz quinta? Sí, ¿cierto? Ya Sí, miramos. Entonces sí, sería raíz como... quinta. Raíz quinta X a la 2. Sería entonces, X a la 4 elevado a la 1, a un quinto. exacto, entonces esa expresión, voy a cerrar en circulito, la van a reescribir así, entonces, como están diciendo, X a la 4 sigue siendo el mismo X a la 4 y eso lo van a elevar a la 1 quinto. Listo, ahí ya quedó escrito. ¿Listo? Y ojo, aquí viene un siguiente paso. Cuando yo tengo una potencia de potencias, ¿qué se hace con esas potencias? ¿Alguien sabe? Bueno, si no se acuerdan, entonces lo voy a escribir acá abajo. Se Entonces se pone la pueden... base y se multiplican los exponentes. 4 por 1 quinto. ¿Listo? ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Sí, Alejo. Entonces daría X a la 4 quintos. ¿Listo? X a la 4 quintos. Entonces ya como lo tienen expresado como X a la 4 quintos, cuando ustedes integran, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que deben hacer? Se le debe sumar una unidad a esa Ajá, potencia. se le pone un 1 y se divide por el 4 quintos más 1, ¿cierto? Y entonces hacen esa operación y ahí ya les va a dar el resultado. ¿Sí me hago entender? O sea, el paso de ¿Serían más, 5 quintos? no, 4 quintos más 1. Ahí no da 5 quintos. Entonces recuerden, aquí voy a hacer un paréntesis, lo voy a escribir por acá. 4 quintos, cuando yo tengo 4 quintos y le sumo 1, entonces recuerden que debo convertir ese 1 a fracción. ¿Cómo lo convierto en fracción? Lo pongo sobre 1 y opero fracciones. ¿Alguien se acuerda cómo se suman las fracciones? De frente, ¿no? No. Acá se operan, En X. ojo, en X, pero multiplicándose, ¿no? No sumándose. Entonces, 5 por 1, que es la parte de abajo, son estos dos. 5 por 1, 5. 4 por 1, 4. Más 5 por 1, 5. Y entonces ahí me da 9 Sobre 5. sobre 5. Exactamente. Y entonces esta partecita quedaría escrita como X a la 9 quintos sobre 9 quintos. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Ah, bueno, teniendo en cuenta que acá también hay un 2, ¿no? Entonces el 2 pasaría a multiplicar acá, entonces quedaría como 2 por X a la 9 quintos sobre 9 quintos. Y esto lo pueden reescribir
Al contrario, si yo puedo pasar a escribir como potencia, yo podría pasar a escribir como raíz. Entonces queda raíz. como 2 raíz quinta de x a la 9. Des en cuenta que el número que es el numerador, el de arriba, queda como exponente de la x y el 5 queda como índice de la raíz sobre 9 quintos. Y así se integraría. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ahí lo que se está haciendo realmente es escribir la raíz como potencia y ahí sí operar. Intentémoslo con el segundo. ¿Cómo quedaría el segundo? La segunda parte, la segunda expresión. Sería raíz elevada a la 2 de un X al tercio. cuadrado elevado a 1/3. ¿Listo? Si yo sigo el proceso, ¿cómo quedaría? Sería X x a la 2 a la 2/3. ¿Listo? es Porque es... ¿Listo? X a la 2/3. sobre 2/3. Listo. No. Aquí hasta ahora vamos en X a la 2/3. Ahora sí, integro. Ah, ok. X a la A la 2/3 más 1 más 1. Ajá, exactamente, más sobre 1. 2/3 más 1. Sobre 2/3 más 1, exactamente. 2/3 más 1. Y entonces ahí volvemos a lo mismo, suma de fracciones y lo realiza. ¿Sí? ¿Es un proceso un poquito más largo? Sí, pero pues es igual, funciona de la misma manera. ¿Listo? Lo único que cambia es que pues obviamente voy a hacer el paso de la raíz a potencia, operar potencias y hacer la sumita de fracciones. ¿Preguntas hasta ahí? Uy, silencio absoluto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, Alejo, yo no. El resto. Alejo, después, en esa misma ecuación, después Sí. de donde están todas las fracciones, ¿cómo se hace eso? ¿Qué? Ah, bueno, ojo, acá es esa parte, no ese es otro punto. Con Esa es fracciones, la G. en estas, esa es la G. Con esas, ya miramos cómo lo realizamos. Pero ¿del F hay preguntas o del F ya lo pueden solo terminar de solucionar? Fácil. Bueno, no tan fácil, pero sí lo pueden terminar de solucionar. ¿Sí? Sí. Listo. Alejo, Eh, perdón, una cosita. En la tercera sí, expresión, que es 3 raíz de x, el exponente o el índice de la raíz sería 2, ¿cierto? Cuando nos sí, tienen señora. los dos. Acá sería el 2 y acá haría como un 2. Y quien acompaña a la X, igual que en el anterior, es como un 1. Entonces, que sería como X a la 1 elevado a la 1 medio. Y entonces se daría como 1 medio. X a la 1 medio, realmente. Más 1. Y entonces ahí hacen la operación. Pero sí. Está haciendo lo correcto. ¿Listo? ¿Borro? ¿Puedo borrar? Sí, señor. Listo, voy a borrar. Y entonces vamos a preocuparnos ahora por la G. ¿Cómo es que se hace la G? ¿Listo? Entonces aquí voy a coger la primera fracción, solamente la primera fracción, y la voy a pasar a resolver aquí. ¿Listo? Entonces es 1/4 de x a la 4. ¿Listo? Voy a hacer la integración de eso. Entonces, recuerde que igual los coeficientes se pueden sacar de la integral. Entonces voy a escribirlo de la siguiente manera. 1/4 en la integral lo voy a sacar. Y este x a la 4 que está en el denominador, ¿cierto? Lo voy a pasar al numerador. Ojo, para pasarlo al numerador, o sea, la parte de arriba, lo que voy a hacer es cambiarle el signo al 4. Si es positivo pasa a ser negativo. Entonces queda como x a la -4.
¿Listo? ¿Sí, sí me hice entender en lo que dice ahí? Sí, Alejo, todo bien. Listo, entonces para pasarlo de abajo arriba, entonces lo pongo con el signo contrario y ya. Y entonces ahí ya hago lo mismo, que era que sumar, restarle, no, sumarle un 1, ¿cierto? Sumarle el 1 y Entonces integrarlo quedaría abajo. Menos como 4 más menos, 1. Ujú. Que sería El como un cuarto de x a la menos 4 más 1, ajá, sobre sobre 4, menos, menos 4 más menos 1. 4 más 1, exactamente, acaba con todo y signos. Y entonces opera. Entonces quedaría como un cuarto, que es lo que está por fuera, de x a la menos 3 sobre menos 3. Y aquí ya pueden operar. Por ejemplo, acá hay una multiplicación. Entonces quedaría 1 por x a la 3, queda lo mismo, x a la menos 3. Y abajo, entonces 4 por menos 3, más por menos menos, 4 por 3, 12. Y, bueno, no quiero que me quede negativo el exponente, entonces lo pasan a positivo. Entonces hacen lo mismo, lo pasan hacia abajo. Entonces quedaría como 1 sobre menos 12. Y el x a la menos 3 ahora pasa abajo, como x a la 3. Luego le cambian el signo. ¿Se dieron cuenta? Y ya, eso es como todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes? No, Alejo. ¿Está claro? ¿Está sencillo? Entonces, si está abajo del denominador, pasa arriba con el signo contrario. Y si ya tenemos resuelto, entonces si es negativo y lo queremos positivo, lo pasamos abajo y le cambiamos de signo. ¿Y Simplemente es se por puede eso. dejar así en negativo, Alejo? Sí, se podría dejar en negativo. Lo que pasa es que generalmente siempre buscamos que los exponentes sean positivos en toda expresión. Entonces, generalmente siempre se pasa abajo. Pero tenerlo arriba como negativo no es problema. Es posible dejarlo así. O sea, no O sea, afecta. no afecta. Pues Ah, es la listo. misma expresión. Sí, es lo mismo. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Alejo, en la tercera fracción dice 3x. A esa x se le suma el 1, ¿cierto? Se le pone un 1. Sí, exactamente igual. Siempre acá vamos a contar con que la x esté elevado a la 1. Siempre. Siempre vamos a contar con eso. Perfecto, buena pregunta. Y este 2, que está solito, pues ese sí lo operan como venían operando cuando quedaba uno solo. ¿Sí? Se le agrega la x y ya, no es más. ¿Listo? Listo. Listo, entonces ya los pueden realizar. Listo, entonces vamos a enfocarnos en el segundo punto. Entonces voy a borrar ya. No sé si ya capturaron pantalla o si ya tomaron apuntes. Voy a borrarlo. Y vamos a tomar el segundo punto. Borrar. Voy a dejar de compartir tu pantalla. Y vamos para el segundo punto. El segundo punto, ¿ven alguna diferencia con el primer punto? ¿Ven que cambia algo? ¿O no ven que cambie nada? Alejo, ¿cuál es el primer punto? Está en la unidad, en la clase Sí, pero es que yo no 23-24. tengo ni A, Ok, ya lo porque comparto. salió paila. Salió sin 50 hojas. No, qué gran. Bueno, voy a compartirlo. Me dice si ya se alcanza a ver la pantalla compartida. ¿Sí la están viendo? Sí. Entonces, Sí. el primero era el que estábamos resolviendo acá. En esa partecita. Ya cerramos el anuncio. Ahí está. Entonces, la primera partecita y el segundo punto. ¿Ven alguna diferencia o similitud entre esos puntos?
La E es diferente. ¿La E es diferente? ¿En qué cambia? En lo primero, o sea, dice 19, 10. La ¿Listo? G también, a comparación del primer punto, tiene dos exponentes después de la integral. Ah, pues sí, todos, todos tienen Todo dos sí. numeritos exponentes Listo. después de la integral. Perfecto. Esa es la gran diferencia. Si nos damos cuenta, son los mismos ejercicios, pero aquí en la integral, voy a cerrar estos circulitos, en esta parte de la integral, todas, en este segundo punto, tienen algo y se llaman límites de integración. ¿Listo? Esos numeritos que aparecen ahí acompañando al símbolo integral, tanto el 9 y el 4, son los límites de integración. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, se llaman límites de integración. ¿Y para qué nos sirven los límites de integración? Entonces voy a poner acá como una gráfica, un XY. ¿Sí la ven? ¿Sí ven el plano cartesiano que dibujé? Sí, señor. Eso, entonces supongan que ustedes tienen la función ahí en el plano cartesiano. Entonces, ustedes, de pronto en algún momento de la vida, si están estudiando, lo que estén estudiando, economía, ingeniería, lo que sea, de pronto en algún momento ustedes tienen que hacer un análisis. Y entonces, ustedes solamente necesitan una parte de ese análisis. No necesitan analizar todo, sino solamente una parte. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sí? Entonces, ustedes lo que necesitan encontrar es esa área en ese momento. ¿Sí? En ese espacio que estoy pintando ahí en rojo. Ok, y esos serían los límites. Exactamente, los límites de integración. En este caso, el primero tiene desde 9 hasta 4. Entonces, usted separaría solamente de 4 a 9 y entonces solo encontraría el área de esa particularidad. ¿Sí? A diferencia de la de arriba, que en la de arriba sí estábamos buscando toda la función. ¿Se imagina? Toda, completa. En cambio, acá solo estamos buscando una partecita. ¿Sí es más o menos claro la diferencia? Sí, pero ¿cómo Sí, se...? Alejo. Ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, Sí. esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta muy buena. Listo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, permítame, voy a borrar todos los dibujitos y voy a tomar un pantallazo. Y voy a compartir un Word para mirar cómo se resuelve. Me dicen si se está viendo el Word. Listo, aquí está el Word. Tomemos uno de esos. Ustedes ya, ustedes ya adelantaron la mitad del trabajo. Bueno, si hacen el primer punto, adelantan la mitad del trabajo. Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, voy a poner el punto, dejé de compartir pantalla, mucho chistoso. Voy a tomar el punto número, ¿cuál? El D, perdón, el D, que es como medio complicadito para que se entienda. ¿Listo? Entonces, es la integral con el límite de integración desde menos 8 hasta 3, ¿cierto? Esos son los límites de integración. Y viene de 4x a la 4 más 5x al cuadrado menos 3x más 2. Listo. Entonces ustedes recuerdan cómo integrar esta partecita, ¿sí? Bueno, lo acabamos de ver y ya saben más o menos qué hay que hacer. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para integrar eso? ¿Les ocurre algo? ¿Nada? ¿Me están escuchando? Sí, se Alejo. Pero que estamos pensando. Listo. Tú vas a dejar pensar un momentico. No sé, sería como separar el 4x a la 4 y pues para hacer las operaciones como individuales, ¿no? Listo. Entonces Eh, separar sería los como términos. sacar el 4 de la función, ¿no? También. Entonces, listo, lo que han dicho es correcto. Entonces, separó cada uno con su integral, cada término con su integral.
voy a ponerlo como en verde. Entonces, este en su integral, este en una integral aparte, este en una integral aparte, este en otra integral aparte. Voy a ponerlo con azul. Entonces, saco los coeficientes de la integral, el 4, el 5, el 3, lo saco de la integral y integro, perdón, ese integro suena horrible. Integro, ¿qué integro? El x a la 4, el x a la 2, el x, y obviamente, pues el 2 le agrego la x. Que ahí Entonces, es donde se le suma el 1 a la X, ¿sí o no? exactamente, Ya ahí es en donde se suma en la 1. parte de abajo Y de la se para en el dividendo el n más 1, exactamente, perfecto. Entonces eso como ya se hizo en el punto anterior, entonces yo lo voy a hacer un poco más rápido. Entonces esto, en la primera parte va a quedar como 4, ¿cierto? X a la 5. Más 1. Ah, No, no, porque aquí ya le ya No, sumé. no, era no, porque 4, no ya lo se lo hizo. sumé. Sí, 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 Allá ya se le lo Entonces sumé. sumé, sería dividido en sobre 5. 5. Exactamente. Entonces ustedes vean que ya lo hacen más rápido, ¿sí? Entonces, 5 por X a X, la 3 X a la ajá, 3 sobre sobre 3. 3. sobre 3. Listo, más rápido, exactamente. Menos 3 por X al A la 2 cuadrado, ajá, sobre 2. sobre 2. Más 2 2. X. Ojo, recuerde que acá cuando está solita se le agrega X. Ok, sí. Y aquí ya no ponemos el símbolo integral, sino vamos a poner como un palito que nos va a decir desde menos 8, ¿cierto? Hasta 3, que es donde tengo que evaluar, que analizar, que mirar esa integral que pasó. Y esto es muy sencillo, realmente. Eso no tiene mucha complicación. ¿Por qué? Ustedes recuerdan cómo se reemplazaban valores en X, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso? ¿Cómo se Sí, evaluaba Alejo, la X? Entonces, para por hallar. ejemplo, Sí. vamos a evaluar primero para 8. ¿Listo? Entonces, 4. Y ya X ya no va a valer X como tal, sino va a valer menos 8. ¿Listo? Menos 8 elevado a la 5 sobre Sobre 5. 5. Más, y vuelvo y escribo, entonces esto es 5 a la menos, digo, Menos por menos 8 8 a la a la 3. 3 Ajá, sobre sobre 3. 3. Exactamente, sobre 3. Menos 3x a la 2 sobre 2. Ay, No va al menos 8. fallé. Ah, perfecto. Menos 8. Exactamente. Acaba el menos 8. Menos 8 Ahora sí, al a la 2 cuadrado. al Ajá. cuadrado sobre 2. Sobre 2. Exactamente. Más 2 menos 8. 2 por a la menos 8. menos 2 por menos 8. Exactamente. Y pues ustedes eso ya lo pueden resolver fácil, ¿no? Ya saben que primero resuelven las potencias, multiplican, después hacen la división y después suman. En ese sentido, ¿sí? Son muy juiciosas ahí haciendo las operaciones. Listo. Cuando yo resuelva eso, pues ahí voy a tener un valor. ¿Sí me hago entender? ¿Hasta ahí todos claros? Ahí voy a tener un valor específico, puntual. ¿Sí? Sí, ¿O no? Eso. Y a ese valor, ojo con lo que voy a decir, le van a restar el valor cuando reemplace por quién. Por 3. o sea, a lo que nos dio el resultado le restamos 3. No 3. El valor que Uy, les va a dar entonces, haciendo lo mismo, pero con 3. ¿Sí me o hago sea, entender? reemplazando X por 3. O sea, es un Exactamente. proceso súper largo. Que O vamos Dividido sea, por cambiando 3. el X8 por 3. Exacto, ya no tenemos a la menos 8, sino a la 3. 3. Eso está re largo, socio. Pero, ojo, ustedes, entonces, sí, eso está largo. Entonces, ustedes cogen la calculadora, porque pues aquí ya ustedes se supone que ya saben multiplicar, potenciar. Si ustedes ya están grandes, ya saben cómo hacer la cosa. Entonces, claro, 8 a la 5, digo menos 8 a la 5, entonces ustedes hacen menos 8 a la 5 por 4, dividen 5, y entonces allá les da el valor en la calculadora.